Nos atiende a esta hora el ministro Jonathan Malagón, el ministro del Agua, ministro de la Vivienda. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días. Un gusto estar nuevamente en los micrófonos de la W. Un saludo para usted, un saludo para Alberto, Juan Pablo, para Paula, para María Camila, todo el equipo de trabajo. Ministro, yo lo oigo con mucho entusiasmo, pero yo de usted estaría muy achantado, ministro. Todo lo que usted pedaleó por ese decreto, por ayudarle a la gente de más bajos recursos con un subsidio para el agua, y se le queda el decreto colgado por falta de 2 firmas de 2 colegas suyos. ¿Cómo se siente, ministro? Julio, por supuesto que estamos achantados. Lo primero es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí hay un error que nos lleva a una situación que es a todas luces indeseable. Le faltaron en efecto 2 firmas a ese decreto, que es, dicho sea de paso, uno de las más de 12 medidas que hemos tomado para agua. Este no es propiamente el decreto de los alivios del gobierno nacional. Ya les voy a contar cuál es el alcance, les voy a contar cuál es la implicación que se nos haya caído este decreto, pero se expide decreto 580 el 15 de abril. El gobierno nacional es consciente de ese error y el 2 de junio la secretaria jurídica de Palacio, la doctora Clara María González, le escribe a la Corte pidiendo la declaratoria de inexequibilidad, siendo consciente de ese fallo de procedimiento. El 18 de junio la Procuraduría también le escribe a la Corte en la misma dirección y finalmente anoche se toma la decisión de tumbar el decreto y hoy nos pone en una situación francamente indeseable. ¿Cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando? ¿Qué nos permitió ganar el decreto? Que aunque no es retroactivo, implica que se van a perder parte de estos beneficios. Entonces, el decreto constaba de 8 artículos. De esos 8 artículos, los más importantes era el artículo 1 y el artículo 2. ¿Qué hacía el artículo 1? Permitía incrementar el porcentaje de la tarifa de los estratos 1, 2 y 3 que se subsidiaba con Sistema General de Participaciones. Permitía que al estrato 1 no se le subsidiara el 70 sino el 80, al estrato 2 ya no el 40 sino el 50 y al estrato 3 ya no el 15 sino el 40. Hubo 94 municipios que le creyeron a este decreto, que obtuvieron autorizaciones de sus consejos y a través de este beneficio reorientaron recursos del SGP y beneficiaron a 616,000 suscriptores. Esa es una primera alerta que tendremos que gestionar, ya lo va a contar cuál es nuestro plan para avanzar en ese sentido. Lo segundo, que es el artículo 2, es tal vez la situación más que yo creo que genera un poco más de alerta, y es que estábamos habilitando a las entidades territoriales para que utilizaran otro tipo de recursos distintos al SGP, para que aquellas alcaldías que quisieran ayudar a los ciudadanos a pagar sus servicios públicos, en particular los de agua y saneamiento básico, pudieran subsidiarles una parte de la factura con otro tipo de recursos. Aquí se subieron 114 municipios, entre ellos, pero permítame contarles también el alcance para que le demos también la dimensión de lo que nos estamos enfrentando. Aquí no fueron solamente municipios pequeños, acá está Ibagué, Pereira, Neiva, Bogotá, y por lo tanto tuvimos más de 7 millones de beneficiarios de estas ayudas por parte de los alcaldes. El momento en que más se subieron los alcaldes a financiar esos servicios públicos fue en el mes de abril. Ahí hubo 7.7 millones de beneficiarios. Ya para julio el número era mucho más pequeño. Para julio era un número cercano a los 200,000. Pero lo cierto es que, tumbado el decreto, se pierde la posibilidad de aquí al 31 de diciembre que nuevos mandatarios, otros alcaldes que quieran hacer uso de este instrumento, lo puedan implementar. Sí, ministro, pero teniendo en cuenta que usted dice que este efecto no es retroactivo, entonces los más de 11 millones de personas que se beneficiaron con este tema, ¿pueden estar tranquilos? Sí, no hay ningún problema. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un golpe importante para el ministerio y para algunos alcaldes. ¿Por qué? Porque lo que nos quita es un instrumento de intervención de aquí al 31 de diciembre. Pero ese fallo no tiene ningún tipo de efecto retroactivo. Los mandatarios que se acogieron y que utilizaron desde el 15 de abril hasta el mes de julio estos nuevos topes y otros recursos para ayudar a pagar los servicios públicos no incurrieron en ningún tipo de falla disciplinaria, y los ciudadanos que recibieron esos alivios no van a tener ningún problema por ese hecho. Señor ministro Malagón, acá el ministro de Salud y la ministra de Cultura tenían que estar, o el otro ministerio, los dos ministros tenían que estar
pendientes de firmar este decreto o fue responsabilidad única de la Secretaría Jurídica de Palacio? No, nosotros somos un equipo de trabajo. Y lo que se estila es que los ministerios proyectan el contenido de los decretos, se estudia con mucho detalle en la Secretaría de Palacio y desde la Secretaría de Palacio se recogen decreto por decreto la firma de todos los ministros. Allí, como equipo, cometimos un error porque nos faltaron 2 firmas y eso es lo que nos lleva a esta penosa situación de tener que enfrentar ahora la no vigencia del decreto 580. Para Camila, me permite hacer una reflexión sobre cuál creo yo que debe ser la hoja de ruta para que no se pierdan estos instrumentos. Si algo necesitamos nosotros, sobre todo que este es un decreto que lo que hacía era facultar a las entidades territoriales para que también pudieran echarnos una mano aliviando el bolsillo de los colombianos con el pago de servicios públicos. Esos instrumentos no se pueden perder. Tenemos de momento pensado una hoja de ruta para ver cómo reactivamos sobre todo el contenido del artículo 1 y del artículo 2. Déjeme darle ese parte de tranquilidad a los mandatarios locales a través de estos micrófonos, si me lo permite en un minuto. Lo primero, yo creo como ministro de Vivienda que esos parámetros de subsidios de la ley 142, que es una ley muy exitosa, pero que data de 1994, llegó el momento de revisarlos. Y llegó el momento de revisarlos a la luz del COVID. Uno era el país que construimos entre 1994 y el 2019, donde subsidiar el 70% de la tarifa para el estrato 1 estaba bien, y otro es el país que tendremos después de ese choque tan fuerte de ingreso. Yo creo que esta redefinición de parámetros que propuso el Ministerio de Vivienda no debería ser un tema transitorio a la luz de la emergencia. Yo creo que debería ser un tema permanente. Por eso lo que vamos es a convocar a las comisiones sextas para que pensemos cuál es el mecanismo legislativo para que de manera definitiva tengamos unos nuevos parámetros de subsidios para estratos 1, 2 y 3, donde lo más importante tal vez es incrementar el porcentaje de la tarifa del estrato 3 que se subsidia, que con la ley 142 es solo el 15%. Y si algo hemos visto nosotros en esta crisis del COVID es la necesidad de apoyar precisamente ese estrato 3, al que tradicionalmente no le llegan buena parte de las ayudas, pero que en una situación como esta sufre muchísimo. Pero hay una segunda cosa, y es que hay alcaldes que me han preguntado, ministro, yo nunca utilicé entre abril, mayo, junio y julio la facultad de pagar con otras fuentes los servicios públicos, pero se me avecina el pico. Y yo no quiero renunciar a que si, por decir algo, en el mes de agosto la situación está muy compleja en mi municipio, en ese momento sí me hubiera gustado poder hacer uso del artículo 2 del decreto 580. ¿Qué solución nos puede dar a los alcaldes que queramos meterle una platica al pago de servicios públicos? Digamos que en el corto plazo lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana es adelantar una agenda con aquellos municipios que tienen empresas públicas. ¿Para qué? Para buscar cuál es el mecanismo financiero que puede ser la capitalización que permita que esas empresas públicas den esos alivios, teniendo en cuenta que las alcaldías, el mismo dinero que iban a utilizar para la 580 no se vuelva un OPEX sino un CAPEX, y que a través de un mecanismo financiero de capitalización podamos efectuar ese beneficio para los que así lo quieran. Hoy solamente tenemos 12 municipios que estaban utilizando el artículo 2, pero no queremos quitarles la posibilidad que lo puedan hacer durante el segundo semestre del año, y esa es la agenda que abrazaremos a partir de la próxima semana. Sí, ministro, usted ya reconoce que fue un error y justamente quiero preguntarle si habrá algún tipo de sanción para el funcionario que cometió este error, teniendo en cuenta que esto va en contravía del inmenso esfuerzo que ustedes han hecho pues por ayudar con estos subsidios. Yo no lo sé, yo no soy abogado, pero pensaría que no, nosotros tenemos que poner esto también en contexto. Aquí hay un equipo muy profesional en la Secretaría Jurídica de Palacio, un equipo que tuvo la capacidad en un periodo relativamente corto de sacar más de 110 decretos, importantísimos todos para la nación. Aquí hay una falla humana, por eso yo no le quise dar ningún tipo de matiz. Aquí hay un error que nos lleva a una situación indeseable, pero lo cierto es que el primero en señalar el error en un acto además de honestidad procesal fue justamente la Secretaría Jurídica de Palacio. La primera persona que le levantó la alerta a la Corte fue la doctora Clara María González, lo cual a mí me pareció
muy profesional. La doctora Clara María a mí me llamó y me dijo, ministro, faltaron 2 firmas, a mí casi me da un infarto, y me dice, lo primero que voy a hacer es oficiar a la Corte, porque yo quiero ser la primera en decirle que este decreto se debe caer. Y así lo hizo. La carta de la doctora Clara María llegó 2 semanas antes que la alerta de la Procuraduría en el mismo sentido, y al final la Corte se pronuncia en la dirección en que el Gobierno Nacional sabía que se terminaría pronunciando, producto de nuestro, insisto, error de procedimiento. Yo le entiendo el suyo, pero el hecho de haber alertado no le quita responsabilidad a la Secretaría Jurídica, porque al final la última parada del decreto es esa oficina. Es decir, el decreto no sale de su oficina para la Corte, sale de su oficina para la Secretaría Jurídica y de ahí para la Corte. Eso es cierto, Julio. Los ministerios se encargan del contenido del decreto y el trámite, digamos, de todo este procedimiento está en la Secretaría Jurídica, pero es que nosotros somos un equipo de trabajo. Yo no puedo decir, no, es que mire que el ministerio lo hizo bien, porque en lo que tiene que ver con el contenido, la Corte no tiene ningún comentario sobre el articulado quedó bien y por tanto la culpa es de esta persona o de esta oficina. Aquí lo cierto es que como un equipo que somos, nosotros somos el equipo de gobierno, nosotros somos el gobierno del presidente Duque. Aquí si hay una falla en cualquiera, esto es como una cadena de producción, en cualquiera de los pasos, lo que hay es un error en el producto y la responsabilidad es del equipo de trabajo. Entonces, si se trata de buscar responsables, yo diría que como equipo de trabajo fallamos, por eso no le puse matices, ahí hay un error y más que sí. y entiendo que desde el punto de vista periodístico es muy importante además ver cuál es el contexto de esto, cuáles son los precedentes, cuáles son las implicaciones, pero para mí sobre todo mi gran obsesión como funcionario público es, ya hay un problema y lo que tengo que hacer es solucionarlo. Yo lo que le tengo que llevar a los colombianos es soluciones, en eso estoy obsesionado y en eso estaré trabajando. Y está perfecto que lo reconozcan y que miren una solución, pero pues la idea es que esto pues no vuelva a pasar y por eso quisiéramos entender un poco si los ministros tanto de Ciencias como de Salud tenían que estar pendientes de esto también, así como usted dice que son un equipo, todo el gobierno, etcétera, pues ellos tenían que estar pendientes de esto, sí o no, o eso era definitivamente una responsabilidad de la Secretaría Jurídica. Le insisto en esta pregunta porque quisiéramos entender qué fue lo que pasó. En realidad la pregunta es cómo se firman los decretos, ¿sí? Cada decreto va sirviendo su trámite de discusión, de revisión jurídica, de revisión del articulado. Una vez está aprobado, hay un proceso de recolección de firmas, que no debería fallar bajo ninguna circunstancia, que ha sido exitoso en más de 110 decretos en un periodo de tan solo 4 meses y que en esta oportunidad nos falló. Y que el hecho que nos haya fallado en esta oportunidad nos pone en una situación compleja que desde el Ministerio, también de la mano de la Secretaría, como un equipo que es lo que somos, estamos viendo cómo lo gestionamos y cómo lo solucionamos hacia adelante. Ministro, feliz mañana, lamentamos lo sucedido y ojalá que se pueda enmendar. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Julio, muchas gracias.